Alabad a Jehová, invocad su nombre, dad a conocer sus obras en los pueblos, cantadle salmos, hablad de todas sus maravillas, gloriaos en su santo nombre, alégrense el corazón de los que buscan a Jehová. Buscad a Jehová y su poder, buscad siempre su rostro, acordaos de las maravillas que él ha hecho, de sus prodigios y de los juicios de su boca. Oh vosotros, descendencia de Abraham su siervo, hijos de Jacob sus escogidos. Él es Jehová nuestro Dios, en toda la tierra están sus juicios. Se acordó para siempre de su pacto, de la palabra que mandó para 1000 generaciones, la cual concertó con Abraham y de su juramento a Isaac. Lo estableció a Jacob por decreto, a Israel por pacto sempiterno, diciendo: a ti te daré la tierra de Canaán como porción de vuestra heredad. Cuando ellos eran pocos en número y forasteros en ella, y andaban de nación en nación, de un reino a otro pueblo, no consintió que nadie los agraviase, y por causa de ellos castigó a los reyes. No toquéis, dijo, a mis ungidos, ni hagáis mal a mis profetas. Trajo hambre sobre la tierra y quebrantó todo sustento de pan. Envió un varón delante de ellos, a José, que fue vendido por siervo. Afligieron sus pies con brillos, en cárcel fue puesta su persona, hasta la hora que se cumplió su palabra. El dicho de Jehová le probó. Envió el rey y le soltó, el Señor de los pueblos, y le dejó ir libre. Lo puso por señor de su casa y por gobernador de todas sus posesiones, para que reprimiera a sus grandes como él quisiese, y a sus ancianos enseñara sabiduría. Amén. Oremos. Padre, en esta noche nos deleitamos al poder estar una vez más reunidos como congregación, como iglesia local, para abrir tu palabra, bendito Padre, dirigirnos a ti y oír tu consejo, oír de ella esa sabiduría que encontramos. No solamente poderla tener a nuestro alcance, poderla ver, poderla leer, sino que también poder extraer de ella aplicaciones a nuestra vida, para que podamos vivir de la manera que a ti te agrada. Sabemos que a través de ella tú te revelas, sabemos que a través de tu palabra tú deseas que nosotros seamos hombres, mujeres piadosos ante ti, en medio de este mundo cruel y perverso, donde a lo malo le llaman bueno y a lo bueno le llaman malo. Padre, ayúdanos por medio de tu palabra y de tu Santo Espíritu a cada día tener una mente más semejante a la de Cristo, y oramos en esta noche para que tu Santo Espíritu nos ayude y podamos caminar por estos versos extrayendo verdades y aplicaciones para que en nuestra vida sea notoria el temor hacia ti, sea esto realidad de nosotros. Ayúdanos, Padre, en el nombre de tu amado Hijo, nuestro Rey y Señor Jesucristo. Amén. Bien, este es uno de los salmos, como lo vemos, que comienza, que invita a la alabanza, pero también es un salmo que nos ayuda a recordar y a ver que muchas veces nos han dado o nos han hecho promesas, ¿sí? Hemos oído de personas que prometen y cierta manera nos hacen comprometer en algunas circunstancias con aquellas personas con el fin de lo que nos han propuesto, nos han prometido. Pero con el paso del tiempo, que vemos, nos defraudamos porque todo lo que prometieron no cumplieron.
Decía un pastor, esto lo podemos ver muy verazmente y muy significativamente en los gobernantes, a quienes mientras están en su candidatura, ellos están prometiendo y están haciendo tantas cosas para que la masa, el pueblo, les acompañe y los elija. Pero con el transcurrir del tiempo, todas estas promesas y todas estas cosas que ellos han dado y colocado al favor del pueblo, no se cumplen, se olvidan, porque ya las prioridades para ellos son otras. Ya no es el ganar, ya no es el tener los votos, porque ya los han tenido y ya están gobernando y con el tiempo olvidan. Pero en cambio, en este salmo vemos algo diferente. En este salmo y a través de la palabra de Dios vemos que Dios sí cumple. Dios cuando promete algo y Dios cuando nos involucra o involucra al hombre con un fin y un propósito, Dios lo hace. Así que este salmo nos va a invitar y nos va a ayudar a recordar la fidelidad de Dios. Y no solamente la fidelidad de Dios, sino la inmutabilidad que hay en Dios cuando da su palabra, cuando decide hacerlo. Eso es lo que vamos a ver a través de este Salmo 105. Vamos a ver también como características de este salmo, que es uno de los salmos más largos y de los que forman parte de los salmos más extensos. Como lo vemos, hemos leído hasta el verso 22, pero está compuesto por 45 versos, perdón. Sí, quiere decir que es bastante extenso y forma parte de algunos que ya hemos leído con anterioridad, que son extensos, y de otros que vienen posteriores a este, que también son extensos. Es un salmo de, como lo vemos, no se nos dice el autor, no se nos dice quién es el autor de este salmo, pero sin embargo, por los acontecimientos que nos lleva, ahí donde está entre paréntesis que hay un texto en primer libro de Crónicas, capítulo 16, versículos 7 al 22, por ese contexto, por esa circunstancia que está allí, nos lleva a que tal vez el autor sea David de este salmo, por lo que está sucediendo alrededor de este salmo en ese entonces. Así que algunos comentaristas dicen que es posiblemente David el autor de este salmo. También es un salmo histórico. ¿Qué es un salmo histórico? Que nos lleva y nos describe los sucesos que han pasado con anterioridad. Eso es lo que vamos a encontrar en este salmo. Así como lo hace el Salmo 104 que leíamos anteriormente y estudiábamos junto con mi hermano Efren, este Salmo 104 también tiene historia. Y este 105 también contiene historia. Lo veíamos allí. En el Salmo 104, ¿qué veíamos? Historia, y nos remontaba al Génesis, a que Dios era el que había creado los cielos, ¿verdad? Que había creado las nubes, los vientos, que había hecho la tierra, los ríos, los montes, los animales, las aves, ¿sí? Él nos describe el Salmo 104. La hierba para que estos animales pudiesen sobrevivir, alimentarse. El vino para alegrar el corazón. Entonces veíamos que era Dios el que realizaba estas obras, y aún la creación y todo ahí. Eso lo encontrábamos en el Salmo 104. En este Salmo 105 encontramos de manera ordenada y de manera también, decirlo de esta forma, sistemática, porque el Salmo 104 nos ha narrado la creación de Dios, nos ha remontado a los primeros capítulos de Génesis. Ahora, este Salmo 105 nos remonta a los últimos capítulos de Génesis y a comienzos de algunas circunstancias o episodios que pasaron en el Éxodo. Entonces vemos cómo hay una armonía en estos dos salmos. Comienza en Génesis capítulo 1 a describir muchas cosas el autor del salmo anterior, y en este Salmo 105 sigue un orden en cuanto a historia. Es lo que vamos a estar viendo allí. También vemos algo relacionado y característico de este salmo, es que en el anterior el énfasis era Dios creando, y en este salmo también vemos, y el énfasis es que sigue siendo Dios el autor de todas las cosas que están pasando.
No solamente Dios es autor de la creación, sino también Dios es autor de los sucesos que vienen después de la creación, como para tener en cuenta y características de este salmo. Así que es un salmo histórico, y como algo característico de todos los salmos históricos es que no se mencionan las rebeliones de Israel, no se menciona la desobediencia de Israel. Vamos a ver a lo largo de este libro, o hemos ya visto, ya no que hemos avanzado, que cuando se hablaba de salmos históricos, no hacía énfasis en los errores, ni en los pecados, ni en la rebelión de Israel, sino en la historia, en los sucesos que Dios había hecho, ¿sí? Y en las maravillas que Dios había hecho. Entonces esto es algo también significativo de estos salmos históricos. Algo además que dice en cuanto a este salmo es que fue cantado por David. Por eso decimos que en lo que hay en el suceso alrededor de este salmo es muy probable que el autor sea David, porque David lo cantó. ¿Cuándo lo cantó David? Cuando trajo el arca de Obed-Edom, cuando llegó y rescató el arca de Israel de manos de los filisteos. Y recuerdan que cuando él la rescató, alguien murió allí que se llamaba Usa. Y ahí donde él muere, y ahí en ese episodio, en ese momento le llaman a eso Pérez Usa, ¿sí? Y es en ese entonces donde a David le entra temor llevar el arca a Jerusalén y decide dejarla en casa de Obed-Edom. Y con el transcurrir del tiempo se ve que la casa de Obed-Edom es bendecida, y David decide volver a este lugar y tomar el arca y llevarlo al lugar donde debía estar, que era Jerusalén. Y cuando David trae el arca a Jerusalén es cuando comienza este cántico. Por eso se describe y se dice que tal vez sea de David. Estaba entonces cantando allí, y esto se describe, o para que ustedes lo puedan leer, esta historia tan fascinante está en primer libro de Crónicas, capítulo 16, versos 7 al 22, y como paralelo a este texto, o a este pasaje, está en el segundo libro de Samuel, capítulo 6, versículo 12 al 23, con una diferencia, que en el segundo libro de Samuel no está el cántico está en el libro de Crónicas, capítulo 16. Ahí es donde se nos describe, y ahí es donde nos envía, aquí como lo vemos, antes de comenzar a leer estos versos y a caminar por allí, nos envía también como relación allí, primer libro de Crónicas. Bueno, podemos bosquejear, podemos dividir este salmo, esta primera parte del salmo, en 4 partes. La primera de ellas la podemos dividir del verso 1 al verso 6, donde le vamos a titular un llamado a exaltar a Dios. Y la segunda parte es Dios no olvida su pacto, desde el verso 7 hasta el verso 11. En la tercera parte vamos a ver la protección de Dios por su nación, ¿sí? Esto lo encontramos del verso 12 al 15. Y por último, en esta primera parte, es José, el enviado de Dios. O también pueden colocar allí, los que toman apuntes, el enviado de Dios. Y está desde el verso 16 hasta el verso 22. Bien, y así como decía, entonces, es este cántico hecho por David allí en Crónicas, con algunas modificaciones. Desde el verso 1 hasta el verso 15 es cantado este poema, este cántico, pero hay algunas variaciones, no está tal cual como lo cantó David. Hay algunas modificaciones en este salmo como en el texto. Y para comenzar, pues bien, vamos a ver las primeras palabras y la primera porción que la tenemos, que es desde el verso 1 hasta el verso 6. Y algo particular de esta primera parte es que encontramos 9 imperativos. El título que tenemos es una llamada a exaltar a Dios, un llamado a exaltar a Dios. Y noten que como es un llamado, ¿cuántos imperativos deben haber? Muchos. Entonces ahí vemos desde el verso 1 hasta el verso 6, 9 imperativos. ¿Cuáles son esos imperativos? Alabad, invocad, dad, cantadle, hablad, gloriaos, alégrese,
¿Sí? En el verso 3 dice buscad, y en el verso 5 dice acordaos. ¿Sí? 9 imperativos allí, 9 mandatos, y todos con el único fin y propósito de exaltar a Dios, que nuestra alabanza vaya a exaltar a Dios. Por eso el salmista dice: alabad a Jehová, invocad su nombre, dad a conocer sus obras en los pueblos. Y eso es lo que nos está invitando entonces el autor de este salmo, a proclamar las obras hechas por Dios. ¿Sí? Debemos alabar a Dios. Pero ¿qué debe acompañar nuestra alabanza a Dios? ¿Cuál debe ser nuestro motor, por decirlo así? ¿Cuál debe ser nuestra motivación, por decirlo así, al alabar a Dios? Va acompañado de su nombre, de quién es Él, y va acompañado de que se deben dar a conocer sus obras. Eso es lo que debemos hacer. Y una pregunta que nos podríamos hacer rápido aquí es: ¿nosotros le damos a conocer a los demás las obras que Dios ha hecho? Muchas veces no. Muchas veces se nos olvida el testimonio. Muchas veces se nos olvida por donde hemos tenido que pasar y hemos tenido que acudir a Dios por su intervención divina. Esto es algo que debemos tener presente. La invitación del salmista es alabar a Dios, alabar a Jehová, pero también que debe ir acompañada de las obras que Él ha hecho. ¿Y qué ha hecho Dios por nosotros? Si a cada uno preguntásemos qué ha hecho Dios por cada uno de nosotros, tendríamos que decir algo. De lo contrario, estamos sufriendo de amnesia, Alzheimer, como quieran. ¿Sí? Porque siempre ha hecho Dios algo en nosotros. Aún, no en lo personal podríamos llevarlo más allá. Podemos decir lo que nos cuenta la palabra de Dios. Sus obras, sus maravillas, su creación. Todo esto es algo por lo cual debemos alabar a Dios y debe acompañar nuestra alabanza. Verso 2 dice: cantadle salmos, hablar de todas sus maravillas. ¿Qué debemos hacer para exaltar a Dios? Cantar. Y vuelve, lo dice, cantar. Y cantar, no cantar cualquier cosa. Cantar salmos. Y es algo que nos invita la palabra, a cantar la palabra, a cantar doctrina, a cantar con discernimiento, no a cantar cualquier cosa, que porque ahí dice Dios. ¿Sí? Hay que tener cuidado con eso, porque si hay algo que verdaderamente debe identificar a un creyente, como es su comportamiento, también debe ser lo que sale de su boca. Lo que sale de su boca. Y más, y cuánto más si es dirigido a su Dios. Cuánto de discernimiento debemos tener a la hora de entonar una letra. No dejarnos llevar por simples emociones, sino minuciosamente cantar con entendimiento. Eso debe identificar a un creyente. Hay música, hay variedades de ritmos, de tantas cosas, pero algo que debemos discernir es: ¿esto agradable a Dios? ¿Sí? No, dejamos la música y le cambiamos la letra. No, ¿es agradable a Dios? ¿Es hecho para Dios? ¿Quién está detrás de quien entona cada cántico? Debemos cantar con entendimiento y cantar salmos. Esto es importante, y ahí se ve la madurez de un creyente. Aún en esas pequeñas cosas vemos la madurez y vemos la teología que tiene un hombre o una mujer que eleva un cántico a Dios. En esas pequeñas cosas que para algunos son pequeñas, pero cuando se hacen deja ver mucho que hay de ese conocimiento de Dios cuando se canta. Así que es importante. Debemos cantar ¿con qué? Con discernimiento. Luego dice el verso 3: gloriaos en su santo nombre, alégrese el corazón alégrese el corazón de los que buscan a Jehová. Algo que debía tener los israelitas y que eran, por decirlo así, beneficiarios y grandes beneficiarios, era de que Dios estaba con ellos. Así que ellos tenían de qué gloriarse, ¿no? Imagínense una nación con semejante Dios, al cual Dios de dioses. Tendrían de qué gloriarse el pueblo de Israel. Y hablo de Israel porque ese es el contexto.
Es al pueblo de Israel a quien está dirigido el cántico, es el pueblo de Israel quien está involucrado en esta historia. Y ellos tenían de qué gloriarse. De un Dios que los había escogido, había colocado su mirada en ellos y se había manifestado a ellos. ¿Cómo no gloriarse allí? ¿Cómo no estos hombres decir y estar siempre alabando y exaltando a Dios y gloriándose en de que Dios se había fijado en ellos? Y noten algo, nosotros también tenemos por qué gloriarnos. Cuando la gloria es debida a quien es debida, nosotros también tenemos de qué gloriarnos. Aún el apóstol Pablo dice en Gálatas 6:14, pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. El creyente, bueno, ya hablamos de Israel, tenía por qué ser nadie mayor que ellos para ser gloriarse de que Dios se había fijado. Pero ¿qué en cuanto a nosotros? Tenemos de qué gloriarnos. Pero no nuestra gloria es en nuestras acciones, ni en nuestra sabiduría, ni en nuestras habilidades, sino si hay algo de qué gloriarnos es en Jesucristo, en la cruz, en lo que el Señor Jesucristo hizo por nosotros. Esto es motivo para nosotros de gloriarnos. Y ahí que el apóstol Pablo, este hermano ejemplar después de nuestro Señor Jesucristo, ¿sí?, a quien tenemos como referencia de un creyente, de un hombre piadoso, entre otros, pero vemos aquí entonces que a él su gloria era Jesucristo, siendo un hombre con tanto conocimiento, autor de tantas cartas, de tantas obras en este libro, y sin embargo, ¿en qué se gloriaba él? En Cristo, en la cruz, en nuestro Señor Jesucristo. Bien, verso 4 dice: buscad a Jehová y su poder, buscar siempre su rostro. Y algo que invita aquí también es a buscar a Jehová. Y podríamos decir, después de que hemos sido hallados por Dios, porque Él es el que nos halla, Él es el que nos llama, Él es el que fija su mirada en nosotros y nos llama a arrepentimiento, es Él. ¿Cuál será este buscar del cual habla el salmista? Anterior a eso ha dicho alegraos, y es el que todo creyente, todo aquel que ha creído en Dios, no debe haber otra cosa en su corazón sino que alegría. Alegría debe haber en el corazón de un creyente. Por eso es difícil ver a un hermano, o es inconcebible ver a un hermano con cara como ¿de qué es que dicen? De limón o de revólver. Si está el gozo del Señor allí, ¿por qué tener ese aspecto? Alégrense. Dice allí, el corazón de los que buscan a Jehová. Y el verso 4 continúa con la palabra buscad. Y ese buscad no es de que nosotros buscamos a Dios. Dios nos ha buscado, Dios nos ha alcanzado. Pero cuando se habla de buscar es de una relación íntima y es de una comunión. Es de anhelar, es desear buscar a Dios y estar en una relación con Él constante. Es en ese buscar al cual hace referencia este pasaje. Cuando hablamos de buscad siempre su rostro. El Salmo 34 dice: buscad y ved, probad, gustad y ved que es bueno Jehová, dichoso el hombre que confía en Él. ¿Sí? Gustad y ved que es bueno. Gustad, probar. Y aquí, cuando hemos alcanzado y hemos llegado al Señor y hemos visto sus maravillas y hemos podido gustar de su misericordia y su favor, no nos queda otra cosa que anhelar y estar en completa intimidad cada día con Él. Cada paso que damos. No hay duda de esto, de sus maravillas, de todas sus obras. Luego en el verso 5 dice: acordaos de las maravillas que Él ha hecho, de sus prodigios y de los juicios de su boca. Ahora, acompañado de este deseo, anhelo y ferviente de estar en comunión con Dios, ¿qué lo debía acompañar? En el verso 5 nos dice: acordarnos de todas las maravillas que Dios ha hecho. Y esto es algo que para el creyente debe estar también presente, algo que debe estar siempre en oración, porque al rendirnos ante Dios no puede quedar aparte el acordarnos de todas las maravillas que Dios ha hecho a lo largo de la vida. No solamente a lo largo de la historia, sino desde el momento en que usted lo recibe como su Salvador. Hay maravillas. Hay maravillas allí.
Y también se habla de prodigios. ¿Qué prodigios hizo Dios con su pueblo? Muchos. Sacarlos de donde vamos a estar hablando más adelante, una nación completamente mucho más poderosa que Él, ¿sí? Y en medio de circunstancias alimentarlos donde era imposible alimentar a alguien humanamente, y Dios provee esa alimentación. Son prodigios, maravillas, cosas que al alcance humano son imposibles de hacer, pero están allí, y de eso nos debemos acordar. Cuando vamos a Dios en necesidad, cuando estamos en alguna circunstancia, ¿cómo no alentará nuestra fe recordar las maravillas que Dios ha hecho? ¿Cómo no recordar los prodigios que Dios ha hecho cuando estamos por momentos de valle de sombra? Cuando estamos por momentos de dificultad, de los cuales nadie puede decir que no pasa, porque hay momentos donde esos momentos son necesarios, valga la redundancia. Esas circunstancias son necesarias para poder ver las maravillas, para poder ver los prodigios de Dios. De lo contrario, no los veríamos y pasarían desapercibidos por nuestra vida. Verso 6. Oh vosotros, descendencia de Abraham su siervo, hijos de Jacob sus escogidos. Está hablando, está cantando David, está hablando a la nación de Israel. Era para ella el arca, era el pueblo quien estaba allí gozándose por lo que había hecho su rey. Y ahora noten lo que dice: oh vosotros, descendencia de Abraham. Esa descendencia que Abraham prometió, esa nación que Dios dijo que vendría de los lomos de Abraham, esa ella, de Abraham su siervo, hijos de Jacob. Cuando se menciona Jacob, sabemos que es identificado con Israel. Y no solamente esto, sino que también dice sus escogidos. Fue Dios mismo quien quiso que fuese Abraham, fue Dios mismo quien estipuló que de él vendría esa nación. Y ahí está, fue Dios quien hace este plan. Por eso algo que decíamos hace un momento es que se sigue hablando y se sigue diciendo de las obras de Dios, las obras de Dios. Bueno, entonces seguimos, y en el verso 7, ya como parte de la segunda división que tenemos, que se nos habla que Dios no olvida su pacto, vamos a ver lo siguiente. Verso 7 al verso 11. Él es Jehová nuestro Dios, en toda la tierra están sus juicios. ¿Qué está cantando este hombre? Que es Dios, el Dios de toda la tierra. Que es Dios quien tiene el poder, y que es Dios quien decreta los juicios sobre toda la tierra. Que no hay otro Dios. Por más dioses que nombraran, por más dioses que tuvieran otras naciones, el salmista está diciendo: Él es Jehová, nuestro Dios. Nuestro Dios. En toda la tierra están sus juicios, y ahí están. No hay en un lugar donde no se diga: no, es que la paga del pecado no es muerte. ¿Cierto que no? Es muerte aquí, es muerte en cualquier lugar del mundo. Porque son juicios establecidos por Dios y que son dados a todo el mundo, a toda la humanidad. Así que no hay algo que en esta nación sí es juicio de Dios, pero en otra no. En toda la tierra están sus juicios. En toda la tierra está su poder. En toda la tierra está su soberanía. ¿Pudo escapar Jonás? No. No pudo. Dios tiene el control de todas las cosas. Bien. Y el verso 8. Se acordó para siempre de su pacto, de la palabra que mandó para 1000 generaciones. Se acordó. Y por eso veíamos como encabezado que Dios no olvida su pacto. Él se acordó porque fue Dios quien lo prometió, fue Dios quien estipuló ese pacto, fue Dios quien personalmente se comprometió. Él no tuvo que decirle: ¿qué piensas, Abraham, de esto? No, es Dios diciendo: esto va a ser así, este es mi pacto. Había una cierta responsabilidad en Abraham de hacer algunas cosas como señal, pero en sí el autor y el que decreta el pacto es Dios.
porque Él es el Dios soberano. Y ahí lo podemos ver. Y se acordó para siempre de la palabra que mandó para 1000 generaciones. ¿Cuál es esa palabra? Benditas serán en ti todas las naciones de la tierra. 1000 generaciones. Y aquí 1000 es haciendo referencia a muchas más, ¿no? Sí, 1000 generaciones. Verso 9, la cual concertó con Abraham y de su juramento a Isaac. ¿Ven cómo hay relación? Ahí reafirma una vez más. ¿Cuál pacto? ¿Cuáles promesas? ¿Cuál palabra? Pues bien, la que habló con Abraham y la que confirmó y afirmó a Isaac. Él le habla a Abraham, le da la promesa, la confirma con Isaac, y miren en el versículo 10, en el verso 10, la estableció a Jacob por decreto. Vuelve y la confirma al hijo de Isaac. Ahí lo vemos. Y a Israel por pacto sempiterno, un pacto que no terminaría, un pacto para siempre, eterno. Y esto, cuando venimos a los salmos en oración, debe estar en nosotros, dándonos mucha seguridad de que Dios, quien prometió, cumple, lo hace. No importa la circunstancia donde estemos, no importa por lo que estemos atravesando, el Dios que se revela a través de la palabra es un Dios confiable, es un Dios en el cual podemos venir confiadamente, aunque las circunstancias parezcan no cambiar. Dios no cambia, y su poder y su decreto no cambia. Verso 10, la estableció a Jacob por decreto, a Israel por pacto sempiterno. Y verso 11, diciendo: a ti te daré la tierra de Canaán como porción de vuestra heredad. Eso era lo que le había prometido, y ese es el pacto, y Dios lo está haciendo, Dios lo hizo. Ellos pudieron poseer Canaán, pudieron llegar allí, no del todo, completamente, porque la promesa va mucho más allá. Pero lo que vemos en Canaán sucedió. Abraham se estableció allí, y con el transcurrir del tiempo ellos llegan a tomarla. Entonces vemos de qué manera David nos está narrando la historia. Ahí lo podemos ver. Y ya tercera parte, dice la protección de Dios para su nación. ¿Qué pasa con este pueblo al cual se le ha prometido un lugar, el cual se le ha dicho que iba a poseer una tierra? Y una promesa que comienza en un hombre, pero cada vez que va creciendo la nación es ratificada. Es ratificado ese pacto. Ahora, en el verso 12 al 15 vamos a verlo. Cuando ellos eran pocos en número y forasteros en ella. Una porción que iban a heredar cuando ellos eran ¿qué? Pocos, pequeños, insignificantes. ¿Quién podía pensar eso de una nación así? Que iban a poder tomar un lugar donde ya había poseído, ya había una posesión de una nación allí, de un lugar, y que los que la poseían no eran cualquieras, eran hombres violentos, eran hombres salvajes, diestros en armas, diestros en defenderse. Mientras que Abraham, ¿qué era? Un forastero. Mientras que Abraham estaba con sus hatos, con sus ganados, con sus bestias, ¿sí? Y ahí vemos de qué manera esa nación pequeña comienza a hacer grandes cosas, porque Dios estaba con ellos, porque Dios había fijado su mirada en ellos. Y dice, cuando ellos eran pocos en número y forasteros en ella, y andaban de nación en nación. Miren cómo nos la describen: de un reino a otro pueblo. ¿Cómo andaba la nación de Israel? ¿Cómo andaba esa pequeña nación? De aquí para allá, nómadas. No había un lugar estable para ellos por su condición. Ahí estaban, andando de aquí para allá. Y dicen que de un reino a otro pueblo. Es decir, que estaban a veces bajo la presión de una nación, bajo la presión de unos gobernantes, de unos reyes, y luego tenían que ir a otro lugar. Así andaba esta nación. ¿Sí? Luego en el verso 14 nos dice: no consintió que nadie los agraviase. No consintió que nadie los agraviase.
Y ahí comenzamos a ver la protección de Dios de cierta manera, ¿no? Siendo un pueblo tan pequeño, ¿qué está haciendo Dios? Ha fijado su mirada en ellos. ¿Y qué va a hacer Dios de ahí en adelante? Protegerlos. ¿Qué ha hecho y qué irá a hacer Dios cuando ha colocado la mirada en cada uno de nosotros? ¿Dejarnos a la merced? Podemos sentirnos como que Dios nos ha abandonado, de que sí, somos a veces débiles, somos torpes, pero ¿será esta una razón para que Dios nos tome y nos deseche? No. Y esto nos debe dar seguridad. Si Dios colocó su mirada en nosotros, esto también nos debe dar a nosotros aliento y firmeza a continuar. De que no importa dónde estemos, no importa dónde nos tengamos que mover de este planeta hacia aquel lugar, Dios está con nosotros. Y por débiles que seamos, por torpes que seamos, Dios tiene cuidado de nosotros. Dios tiene el cuidado de nosotros. Lo hizo con esta nación. Y no consintió que nadie los agraviase. Hermoso esto. No consintió que nadie les hiciera más daño del que no pudieran aguantar, porque sí sufrieron daño, ¿no? Pero sin embargo Dios les conservó para que ese daño no fuese hasta donde no pudiesen soportar más. Dios estaba con ellos. Es hermoso. Y el verso continúa: y por causa de ellos castigó a ¿quiénes? A reyes. Imagínense, esta nación no está sola. Aún los reyes que los oprimían y aquellos que les querían hacer daño, ¿qué hacía Dios con ellos? Los castigaba. Es que no es coincidencia de que un rey caiga. No es coincidencia de que alguien que tal vez ha oprimido nuestras vidas venga a juicio sobre ellos. No es coincidencia. Es que Dios tiene el control de las cosas, aún de los que tocan a sus escogidos, a sus hijos. Y lo vemos aquí por medio de Israel. Y lo podemos aplicar a nosotros. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad. Yo he vencido al mundo. Y eso es protección a nosotros. Luego dice el verso 15: no toquéis, dijo, a mis ungidos, ni hagáis mal a mis profetas. Y esto es, una vez más confirmándonos que quien nos toca se está involucrando con Dios, está en contra de Dios. No toquéis, dijo, a mis ungidos. Y aquí ungidos está hablando de aquellos que Él escogió para una labor y los apartó. ¿Qué hizo Dios con la nación de Israel? ¿La involucró con las demás? No, la apartó. Y aquí cuando hablamos de ungir es apartar algo con un propósito especial. Y un propósito especial había sobre Israel. ¿Y qué pasa con ellos? Los protege. Y nos dice algo más de cómo fue Abraham, quién fue Jacob, quién fue Isaac. Y dice que ellos también fueron profetas. Profetas. ¿Qué hacían ellos? Anunciar la palabra, anunciar el temor de Dios. Ni hagáis mal a mis profetas. Luego el verso 16, que ya es nuestro último anunciado de esta primera parte, dice el enviado de Dios, o José el enviado de Dios. Y lo vemos del 16 al 22. Y dice que trajo hambre sobre la tierra. ¿Cuál es la manera de castigar a veces de Dios? ¿Trajo qué? Hambre sobre la tierra. No fue una coincidencia de que llegó hambruna en Egipto. No fue una coincidencia. Dios trajo hambre sobre la tierra. Y la comida, el grano, el pan era necesario, como lo es necesario hoy en día, ¿no? Sin pan, sin grano podemos comer, podemos vivir, no. Y aquí es Dios quien trae el hambre. Trajo hambre sobre la tierra. ¿Y qué pasó? Y quebrantó todo sustento de pan. Dios es el autor. Envió un varón delante de ellos, a José, que fue vendido por siervo. Y cada vez que yo leo esta historia o algo en relación a José, yo digo, pero ¿cómo, si Dios lo escoge para hacer algo para él, como lo hizo? ¿Por qué le fue necesario llegar a un pozo? ¿Por qué le fue necesario estar en un hoyo? ¿Por qué le fue necesario estar en la cárcel?
A veces, ahí necesitamos ver la mano de Dios. A veces las circunstancias difíciles de nuestra vida son necesarias. Y José, siendo el instrumento que llegó a ser en las manos de Dios, miren por dónde atravesó. Él no pasa de estar como el hijo preferido de su padre a ser el segundo gobernante. No pasa de una vez. ¿Por dónde primero tiene que pasar? Por un proceso donde ha sido vendido, ha sido involucrado, vendido como un esclavo, ha pasado a un pozo, ha pasado a un calabozo, ha sido traicionado, ha sido olvidado, y miren luego Dios dónde lo va a colocar. Y sin embargo nosotros queremos algo mejor que José, sin atravesar por nada de estas cosas. Y no es que las deseemos, no tengo que atravesar por esto para poder, no, pero a veces las circunstancias difíciles que estén en nuestra vida están porque Dios quiere que estén ahí y porque nos van a formar, nos van a ayudar, nos harán sabios. Porque aquí vemos que José, por todo esto que pasó, llegó a enseñar a ancianos sabiduría. Y luego dice: envió este varón delante de ellos. Verso 18: afligieron sus pies con grillos. Aquí en cárcel fue puesta su persona. Y aquí nos da un poquito de luz más o menos, porque no nos dice en el libro de José, no nos dice, en la historia de José no nos dice que a él nunca le hubieran puesto grillos. Pero aquí este salmo nos dice que le colocaron grillos. Entonces nos deja ver un poco más de los padecimientos de José. Luego dice que estuvo en la cárcel, eso nos lo ha descrito ya, nos lo ha narrado el libro de Génesis, y fue puesta su persona allí en la cárcel, hasta la hora que se cumplió su palabra. Hasta la hora que se cumplió la palabra ¿de quién? De Dios. Así que no fue un accidente que José pasase por todas esas circunstancias. Dios las había colocado. Y Dios dijo: hasta aquí y aquí se acaba. Y Dios dijo: vas a estar en la cárcel hasta este tiempo, y hasta ese tiempo estuvo. ¿Ven? Dios tiene el control de todas las cosas. ¿Qué aflicción podemos estar atravesando? Pero déjenme decirles, no es para siempre. Dios le tiene un hasta aquí. Dios tiene un hasta aquí de esa aflicción, si es que permanecemos en Dios. Tienen un propósito. Verso 19, ya lo leíamos. Verso 20: envió el rey y le soltó. Hasta que se cumplió la palabra, el rey lo suelta, el Señor de los pueblos, y le dejó ir libre. ¿Cómo le llamaban a este hombre? El Señor de los pueblos. ¿Tendría autoridad o no tendría autoridad? Claro que sí. Y es Él quien envía a soltarlo, el Señor de los pueblos, y le dejó ir libre. Luego el verso 1 dice: lo puso por señor de su casa y por gobernador de todas sus posesiones. ¿A quién? A un hombre. ¿A qué hombre? A aquel que había sido vendido, a aquel que había sido odiado por sus hermanos, a aquel hombre que estuvo en la cárcel, a aquel hombre olvidado por un panadero y por un copero, pero para Dios no había sido olvidado. Y es ahí donde nosotros debemos permanecer. Podemos ser olvidados por cualquier persona, pero lo que debemos procurar siempre es no ser olvidados por Dios. Ese es en esa mente, en ese recuerdo, ahí es donde debemos estar. Que nos olvide cualquiera, pero no Dios. Eso es lo importante. ¿Y qué pasa con él? Lo puso por señor de su casa y por gobernador de todas sus posesiones. Vaya obra y vaya lo que hace Dios. Y miren cómo lo hace más pequeño. Lo hace anunciándolo desde el principio, que es con el pueblo de Israel, y luego toma a uno y miren lo que hace con uno. Que quien mirase hacia José diría: pero ¿a dónde va a llegar a este? Si a donde va es tragedia tras tragedia. Pero aquí ya está como segundo al mando de una nación, como de alguien que está después de alguien que tiene autoridad sobre muchos pueblos, como lo dice acá. Y luego dice en el verso 22: para que reprimiera a grandes como él quisiese.
¿Qué autoridad se le había delegado a José? Mucha. Él tenía la autoridad para hacer cualquier cosa. Aún reprimir a quien él quisiera. Pero algo que puedo ver y podemos ver en José es que a pesar de lo que había sufrido, él ya tenía un corazón transformado por Dios. ¿Sí? Un corazón que no llevaría a reprimir a nadie, sino que un corazón que estaba siendo moldeado por Dios, donde ya hemos visto en esta historia que cuando llegan sus hermanos no hay resentimiento en él. Cuando si hubiese sido una persona natural, sin el proceso que Dios le hubiera dado, ¿qué hubiera encontrado sus hermanos en él? Resentimiento y sed de venganza. Pero vemos en José un hombre completamente transformado a pesar de haber pasado por todas esas cosas que atravesó. Y dice, para que reprimiese a sus grandes como él quisiese y a sus ancianos enseñara sabiduría. Lo que hace Dios con alguien que se deja usar. Lo que hace Dios con alguien que se rinde a Él. ¿Qué somos nosotros ahora ante Dios? ¿Estamos dispuestos a dejarnos usar por Él? ¿Estamos dispuestos a rendirnos a Él? ¿Estamos dispuestos a aceptar a veces los sufrimientos que vienen a nuestra vida, sabiendo que si estamos en Él, un día van a terminar? Y sabiendo que aún si estamos en Él, son parte del proceso de lo que Él está formando en nosotros. Necesitamos ser moldeados por el Señor. Y a veces esas circunstancias son para moldearnos. Pero miren el resultado final. Un joven ya maduro, moldeado por Dios, con un hombre ahora adulto que enseña sabiduría a hombres mayores que él. Lo que hace Dios, ¿no? Que Dios sea haciendo así con nosotros y que este salmo nos ayude hasta aquí en esta primera parte a seguir alabando a Dios por sus grandezas. Porque Él es el Dios de Israel, el Dios de un individuo, y aún la historia no termina. Sigue siendo nuestro Dios y nosotros instrumentos en sus manos. La historia continúa, ¿verdad? Amén. Oremos.